En esta ocasión quiero hablarles de un fenómeno que está en la palestra pública en varios países del mundo. Esto no lo hago con la intención de ponerme en boga, de estar en la palestra, de simplemente participar en un tema que está en moda, sino con la intención de hacer un análisis bíblico sobre un tema tan incómodo. Me refiero al fenómeno Terian, pero antes de dar inicio a este análisis vamos a citar la Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23. Dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El término Terian es un acortamiento del término teriantrope, que se refiere a personas que se identifican espiritual o psicológicamente con animales. Pero es pertinente también antes hacer una distinción con la cultura furry. Los furries se centran en el arte, los personajes, el diseño de disfraces, mientras que los Terians se identifican internamente, se conectan espiritualmente o psicológicamente con el animal de su preferencia. O sea, nosotros hemos visto en muchas ocasiones que en diferentes actividades las personas utilizan disfraz de diferentes animales, así como de otros elementos de la naturaleza, de la luna, de estrellas, de árboles, etc. Esto cae dentro del arte, que es lo que expresa la cultura furry. Por otro lado está el cosplay, que es una contracción de costume play, significa juego de disfraz. Esta es una actividad subcultural donde los participantes llamados cosplayers utilizan disfraces, accesorios, maquillajes para encarnar personajes de anime, de manga, de videojuegos, de cómics, personajes de cine. Que no tiene que ver en nada con este fenómeno de los Terians, que como ya dijimos se identifican internamente con el animal que sea de su preferencia. Y como las redes están saturadas de explicaciones psicológicas, profesionales, personales, etc., y algunas explicaciones bíblicas que en su sentido no van de acuerdo a la realidad de la palabra de Dios, queremos pues expresar nuestro punto de vista de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y aunque estos versículos que hemos leído del 21 en adelante del capítulo 1 de la carta a los romanos se refieren a los enemigos de Dios, a los perseguidores de la iglesia, la actitud de esas personas nos deja entender que enemigo de Dios no es solamente quien persigue la iglesia o quien habla mal de Dios, sino quien asume ciertas posturas que van en contra de la naturaleza de Dios, de la creación de Dios, del pensamiento de Dios. Aquí en el versículo 21, Pablo comienza hablando de personas que de alguna manera, habiendo conocido a Dios, este conocimiento no se refiere a profundidad teológica ni nada de esas cosas, sino que de una u otra manera todo ser humano ha escuchado hablar de Dios, se le ha explicado algo de Dios, ha visto algo que su conciencia le dice que esto viene de Dios. Refiere a este conocimiento de la existencia de Dios. Dice que no le glorificaron a Él ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y dice que su corazón se ensoberbeció, convirtiéndose así en necios. Y cambiaron la gloria de Dios, es decir, dejaron de reconocer a Dios, como creador. Se la traspasaron a imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Estas personas tienen una actitud disfórica, o sea, tienen una desconexión, una disconformidad con lo que ellos son como seres humanos. Esto viene siendo similar a la disforia de género, personas que no están de acuerdo con su género y optan por definirse como del sexo contrario, con las características humanas que tienen, con el sexo que Dios le ha dado. Eso es una disforia de especie, donde el ser humano se siente disconforme con lo que es propiamente. Entonces pretenden llenar este vacío, esta disconformidad, con el sentirse un animal. De manera que tienen que complementar ese sentir que ellos expresan con accesorios que les complete las características del personaje, del animal al que ellos quieren representar y con el que ellos se identifican. Por ejemplo, un perro. Entonces tienen que colocarse una cola, tienen que colocarse una máscara con orejas, etc. Se considera un ave, tiene que ponerse las plumitas atrás de la cola, tiene que ponerse alas, etc. Tienen que complementar su sentir de manera que se parezcan, se asemejen más al animal que ellos representen o que los identifiquen. Y en vez de llenar esos vacíos y esas disconformidades, acercándose a Dios, prefieren identificarse
con y como animales, dándole muestra así a Dios de que ellos no están bien, no están completos de la forma en que Dios nos ha creado. El versículo 28 dice que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, cuando en cualquier disconformidad, cuando cualquier cosa que yo no entiendo, en vez de buscar el consejo de Dios, la compañía de Dios, la guianza de Dios, lo hago a mi manera. Y dicho sea de paso, esas maneras y formas con las que yo quiero resolver ese tipo de situaciones están totalmente en contra de los preceptos y la naturaleza de Dios. Dice el versículo 25 que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Y estas son formas de dar culto y honrar a los animales que son criaturas antes de honrar al Creador. Se sienten disconformes como Dios los hizo, como Dios los creó, como criaturas humanas, y en vez de acercarse a Dios para llenar esos vacíos, optan por sentirse ser animales y actuar en ocasiones como ellos. Por otra parte, hay personas que han querido explicar esto a la luz de la palabra de Dios, pero lamentablemente en los pasajes bíblicos que han tomado los han explicado erróneamente. Explican que en la Biblia aparece la palabra bestia, haciendo alusión al término terian, que es lo que significa este vocablo. Sin embargo, el término hebreo que aparece en la Biblia es behemoth, que es una forma plural de la palabra hebrea que se refiere a animales en sentido general, aunque muy específicamente a animales salvajes, pero hace alusión a todos los animales. O sea que propiamente en la Biblia no aparece el término terian, sino el término behemoth, que hace alusión a lo que dijimos ya anteriormente. En el capítulo 22, el versículo 15 del libro de Apocalipsis, se hace una referencia muy adecuada para esto, cuando dice que los perros estarán fuera. Este término perro se utiliza metafóricamente para indicar qué tipo de personas no entrarán al reino de los cielos. Las personas que quiere caracterizar aquí de que no van a entrar al reino de los cielos, están también estas que hemos hablado en la carta a los romanos. Finalmente, ligado a todo proceso para un cambio estético permanente, como son las cirugías, las inyecciones, etcétera, las recientes operaciones que se están haciendo para aumentar de tamaño, entre muchas otras cosas, sumado a estos terians, ya no es solo el negar que Dios nos haya creado, sino el mostrar la disconformidad con la forma en que Él nos ha creado. Pidamos siempre a Dios que, entre otras cosas, nos libre de un mundo donde los seres humanos se crean ser animales.